Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les he venido a hablar sobre el derecho a la pluralidad de instancias, como el derecho al recurso que tiene dentro del proceso penal todas las partes. No el derecho al recurso que tiene solamente el imputado, porque el derecho del recurso no está solamente referido a uno de los sujetos procesales. Y ahí tiene que ver el tema histórico, ¿no? ¿Cómo es que nace el derecho al recurso? En el sistema acusatorio antiguo no existía el derecho al recurso. Las resoluciones eran inimpugnables, por la misma lógica de emisión de estas. Primero, que eran emitidos por un jurado, eran jueces legos. En la medida de que eran jueces legos, no tenían el deber de motivación de los fallos. Y como no había deber de motivación de los fallos, no era posible impugnarlos. Es más, ellos votaban nada más, por ejemplo, decían o culpable o inocente, o nulo el juicio. Lo que vemos ahora en el sistema anglosajón, ¿no? Pero históricamente el derecho al recurso no era un derecho que tenía el imputado ni la víctima, sino que todas las resoluciones eran inimpugnables, se hablaba de una instancia única. Sin embargo, con el advenimiento del sistema inquisitivo, es que nace la necesidad de recurrir. Pero acá el sistema recursivo tampoco aparece como un derecho de los sujetos procesales, sino aparece como un control del superior sobre el inferior, sobre lo que ha hecho en el fallo. ¿Y eso por qué? Porque el sistema inquisitivo tiene como base un sistema autoritario, un sistema político autoritario, no democrático. ¿Y eso qué significaba? Que el rey o el monarca, ¿qué hacía? Tenía él que encargarse de juzgar directamente. Tenía en sus manos la función de juzgar, la función de perseguir, la función de defender. En él te concentraba todos los poderes del Estado. Pero como en la práctica no lo podía hacer por sí mismo, delegaba a funcionarios públicos, funcionarios del rey, se llamaban, para que sean ellos quienes administren justicia. De ahí viene el término administración de justicia. Del sistema inquisitivo es que nacen hay un gran desarrollo del derecho procesal. Gran desarrollo porque antes no se consideraban garantías, no habían derechos, porque no era necesario, por la misma lógica del sistema. Entonces en el sistema inquisitivo es que nace el sistema recursal. No el derecho al recurso, sino el sistema recursal, como control del superior sobre el inferior en la calidad de sus fallos. Posteriormente, se entendió ya que el sistema inquisitivo no era viable. Estamos ya en el tiempo del iluminismo, que dice que los poderes, por ejemplo, tiene que haber una separación de los poderes. Y ahí todavía se hablaba de poderes, ¿no? De poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Y cada poder tenía que ser independiente. Pero incluso dentro de esta separación de poder, el sistema recursivo siguió viéndose como un sistema recursivo y no como un derecho al recurso. ¿Por qué? Porque al dividir el poder, lo único que hice fue establecer quién iba a encargarse de seguir manteniendo ese poder. Porque el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Recuerden que Montesquieu, él lo establece y no dice, pues, habla de la independencia del juez. Porque el juez era solo la boca mediante la cual decía la ley. El juez, no estamos ante un juez independiente, a un juez imparcial. Porque principalmente el que debía tener el poder era el poder ejecutivo. Había un reparto de poderes, no un reparto de funciones. Entonces, tampoco en ese momento se considera como derecho al recurso. Por más que las declaraciones universales y todo hablaban pues de que habían garantías, habían derechos, que la libertad, la fraternidad, pero en la práctica siguió siendo lo mismo. En la práctica, simplemente el funcionario judicial, ya no el rey, sino el funcionario judicial, se encargaba de administrar justicia, delegar funciones, pero cuando quería, ese poder nuevamente volvía hacia él. Y es que ahí nace lo que es el efecto devolutivo de los medios recursivos. La devolución. Cuando se dice que un recurso tiene efecto devolutivo, significa que lo era superior. Y devolviendo, llegaba hasta que ejercía el máximo poder.
Luego ya con la doctrina superada de la separación de poderes, y ya no hablando del derecho, ya hablando del derecho constitucional, se habla de una separación de funciones. Y la separación de funciones implica, sí, el sistema recursivo como un derecho al recurso. Y el derecho al recurso se va a ver plasmado a través de la regulación nacional e internacional. Primero, la regulación nacional, perdón, la internacional, que es de la cual nosotros bebemos para formar nuestra Constitución, y después, cuando formamos nuestra Constitución, para determinar las normas a nivel interno. ¿Y ello por qué? Porque las normas internacionales, los tratados internacionales, por mandato constitucional, forman parte del derecho interno. Y forman parte no solo del derecho interno, sino además son criterio interpretativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve un caso, máximo intérprete de la Constitución en nuestro país, cita normas de tribunales internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, a veces de la Comisión, cuando no debería, porque la Comisión es una especie de fiscalía, ¿no? Es una especie de parte, no es un órgano jurisdiccional la Comisión. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que conocer cómo es que el derecho al recurso, ya como derecho, ha sido desarrollada por las instancias supranacionales, porque a partir de la interpretación que han hecho ellos, vamos a poder nosotros darnos cuenta si la interpretación realizada por el máximo intérprete es correcta, o por el contrario no lo es, porque hay veces en que el Tribunal Constitucional se convierte en legislador positivo, cuando su función, y eso ya bueno lo discutirán quizás los constitucionalistas, es la de ser legislador negativo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que tenemos que conocer cuáles son las normas a nivel internacional que establecen el derecho al recurso, como derecho. Pero eso debemos saber, que las normas internacionales son un piso. Jamás podemos interpretar una norma internacional de manera restrictiva. Por ejemplo, si una norma internacional nos dice que el derecho al recurso es un derecho que tiene el condenado, ¿significará acaso que el absuelto no tiene derecho al recurso? ¿Que la víctima no tiene derecho a recurrir a una sentencia absolutoria? ¿Y el derecho a la verdad, por ejemplo? Entonces, la interpretación literal de las normas internacionales pueden llevar a que se realicen interpretaciones equivocadas, porque las normas internacionales solamente fijan parámetros, pisos de interpretación. Este es el piso que tienes que cumplir. Si ese piso no lo cumples, estás incumpliendo con los tratados que has firmado. Pero tú no me puedes decir, en base a eso, yo sí cumplo el tratado porque cumplo tu piso, ¿no? Tratando de sacarle la vuelta, haciendo un fraude a la ley. Porque eso es fraude a la ley. Entonces, tenemos que ver y revisar cuáles son las normas a nivel nacional e internacional. A nivel internacional, tenemos en primer lugar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 14.5 nos dice de manera textual: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho de que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a ley. Nos da varios puntos, ¿no? Primero nos dice, persona declarada culpable de un delito. Con ello, por ejemplo, en una interpretación restrictiva, podríamos decir que la persona culpable de una falta no tendría derecho al recurso. Sin embargo, eso no es así, porque hacen faltas las personas tienen derecho. O toda persona declarada culpable de un delito, solo la persona culpable tendrá derecho al recurso. Y la víctima, el actor civil, el tercero civilmente responsable. Entonces, no podemos hacer una interpretación restrictiva del pacto, porque el pacto nos da un piso, y además este piso que nos lo da, recuerde que siempre quien da las normas son los vencedores. ¿Cuál es el sistema procesal que se impuso para establecer el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Acaso el romano germánico? ¿No será que el anglosajón? ¿El norteamericano, para ser específicos? ¿Ello por qué? Porque los norteamericanos no conocen el derecho al recurso como nosotros lo conocemos. En Estados Unidos
el derecho al recurso se entiende como un derecho del imputado, nada más. Como está en el pacto, solo derecho del imputado. Habrán escuchado ustedes hablar del double jeopardy. Nevi sin IDE. En Estados Unidos se llama double jeopardy. Prohibición del double jeopardy. ¿Qué significa eso? Que uno no puede perseguir más de una vez. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? El jurado te juzga y te absuelve. No hay forma de que esa sentencia sea revisada. No hay forma de que la sentencia sea revisada. A menos que pidas nulidad de un juicio, que es un tema, una especie de casación, ¿no? Que mediante la certiorari llega a la Corte Suprema si la Corte Suprema quiere, porque ni siquiera es una casación, es un recurso de certiorari, que es diferente. Entonces, esta norma tenemos que ubicarla en su verdadero contexto, y su verdadero contexto es que se da a partir de un sistema anglosajón, y en el sistema anglosajón es impensable que la víctima pueda impugnar una sentencia absolutoria. ¿Por qué también es eso? Porque en el sistema anglosajón, en Estados Unidos, no hay pretensión punitiva y resarcitoria a la vez. Ellos no van por la reparación civil en el proceso penal. En el proceso penal solamente se determina culpabilidad. Y esa es una diferencia muy grande, porque si yo como víctima no consigo que se aplique una pena, ustedes saben que la víctima no persigue la pena, persigue la reparación civil. Y si yo persigo reparación civil y en el proceso penal no tengo ningún tipo de participación, porque solo está defensa y fiscalía, igualdad de armas, entonces como víctima se me queda expedito el derecho de acudir a cualquier otra vía. Y así se cumple el derecho a la verdad, ¿no? A la averiguación, a la reparación. Pero eso sirve en un sistema anglosajón, donde existen ese tipo de procedimientos. O por ejemplo, ahí dice, tendrá derecho de que el fallo condenatorio y la pena. ¿Por qué diferencia el fallo condenatorio y la pena? Ustedes quizás me dirán, debe ser porque a veces uno no está en contra de la condena, pero sí de la pena, ¿no? En Estados Unidos existe lo que es la cesura del juicio oral. La cesura del juicio oral implica que un jurado te va a determinar la culpabilidad, pero la pena no te la impone el jurado. La pena se determina en otra audiencia. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo harían alguien que quiere decir a la vez, para dominar una teoría del caso, cómo puede ser a la vez mi teoría del caso no lo cometió, pero si lo cometió, pónganle una pena baja? Es una teoría del caso débil. Y en Estados Unidos saben que por estrategia no se puede hacer eso. Entonces han establecido como regla procedimental, aunque se diga que no tiene códigos, tiene un montón de normas que no están unificadas en un código procesal penal ni nada, pero son normas del juicio, en el cual establecen la cesura del juicio. Ante el jurado, solo si es culpable o inocente. Y ante el juez, la determinación judicial de la pena. Porque no pueden dejar en manos de un jurado cuestiones técnicas. ¿Cómo un jurado va a saber que le tiene que poner 8 y no 10? ¿Cómo un jurado va a saber que le pone cadena perpetua o pena de muerte? Entonces, esta norma es pensada nuevamente en el sistema anglosajón, ya que dice, sean sometidos a un tribunal superior conforme a ley. ¿Por qué dicen de un tribunal superior? Porque en Estados Unidos se le permite el recurso a favor del imputado, pero no necesariamente va a llegar a la Corte Suprema, que es el órgano máximo, porque en Estados Unidos la organización política es a nivel federal y a nivel estatal. Tienen un gobierno federal y un gobierno estatal por cada estado. Y las normas internas, cuando se viola el código penal estatal, sí, tiene código, no es todo consuetudinario, el código penal estatal se va a una corte estatal, y la corte estatal tiene el jurado y tiene su tribunal de apelaciones, pero no llega a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es a nivel federal, y solamente llega a la Corte Suprema los delitos federales, y cada estado tiene también su propia Corte Suprema, que tampoco llega, a menos que sea una pena de muerte, porque la pena de muerte sí llega hasta la Corte Suprema del estado, pero tampoco a nivel federal. Entonces, la organización política que tienen ellos influye mucho en su proceso penal. Igual, la organización política nuestra influye mucho en nuestro proceso penal. Y debemos interpretar esta norma internacional a la luz de nuestro sistema.
Se ha hablado mucho de la ley importada. Gustavo Pozo hace muchos años, cuando hizo su tesis, y ahora fue profesor de la decano de la Universidad de Friburgo, en Suiza, él habló de la ley importada. Pero ahora hemos cambiado, ya no tenemos ley importada. Gracias a Gustavo Pozo hubo un jalón de orejas y todos se dieron cuenta que estaban importando leyes. Ahora tenemos pues la doctrina importada, ¿no? ¿Y qué hacemos? Toda la doctrina extranjera es recibida con brazos abiertos acá. Agarramos doctrina alemana, doctrina española, que Jacob, que Roxy, y está bien que la conozcamos, pero no podemos aplicarlo sin hacerle el tamiz de nuestra realidad, porque la realidad de Europa es totalmente diferente a la nuestra. En Alemania, por ejemplo, el bus pasa 1 hora, y tú, si no estás a esa hora, se va, y no te espera, nada que pare en la esquina, China hasta acá, no hay eso. En Suiza es impensable un robo. La vez pasada hablaba con un cliente que tiene un hijo en Suiza y estaba preocupado. Decía, mi hijo me ha llamado, está preocupado. ¿Por qué? Le digo, porque allá acaban de robarle una abuelita a su monedero, dice, ¿no? Era la noticia del día en Suiza. Claro que ellos tienen otros delitos, ¿no? Cada sociedad tiene los delitos que se merece, dice. Ahí pues ya hay delitos de blanqueo de capitales, lavado de activos, grande o criminalidad organizada, delitos de empresa. Pero acá nosotros estamos aún con... ¿Cuál es la mayoría de los delitos? No son contra el patrimonio. Patrimonio primero, luego TIC, micro además, ni siquiera, ¿no? Micro comercialización. Nuestro sistema procesal penal latinoamericano, sistema procesal penal peruano, nuestras cárceles están llenas de gente pobre. Esa es la realidad. Porque esa gente pobre es la que comete los delitos contra el patrimonio. No estoy justificando los delitos, ojo, no se equivoquen con eso. Solo estoy tratando de explicar que yo no puedo traer doctrina sin hacerlo pasar por el tamiz. Y eso es lo que a veces se hace, ¿no? Y por ejemplo, esta norma, el 14.5, vamos a ver cómo lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo ha interpretado de una manera muy, muy curiosa, que cuando llegue a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, como ha sucedido ya decisiones que han realizado, va a tener que revocar. ¿Y qué va a pasar con el Estado peruano? Con nosotros que pagamos impuestos. Pagar reparaciones millonarias. Porque eso es lo que pone la Corte, son las sanciones. ¿Por qué? Porque en su momento no han sabido aplicar bien las normas. Porque la Corte, a pesar de que tiene esta norma del pacto, no lo ha interpretado literalmente, lo ha interpretado según cada derecho interno, porque esas son las normas a nivel internacional. Ese es el piso que yo te doy, pero yo aplico según cada derecho interno. Cada país que viene tiene el deber de explicarme su derecho interno. Cada persona que acude a la comisión, que acude a la Corte, tiene el deber de explicarme su derecho interno. Y en base a su derecho interno, vemos si ha habido vulneración del núcleo duro, como lo llama también el Tribunal Constitucional. El núcleo duro de los derechos establecidos como piso en las convenciones y en los tratados. Otra regulación internacional es la referida de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención, que es otra norma, otro instrumento internacional, en el artículo 8.2, literal H, nos dice: durante el proceso, toda persona tiene derecho de recurrir el fallo ante el juez o ante el tribunal superior. Acá vemos un avance, ya no lo vemos tan restrictivo. ¿Y eso por qué? Porque esta norma es posterior a la del pacto. El pacto es históricamente y cronológicamente antigua. En cambio, esta norma, la de la convención, toma en cuenta también ya otras realidades. Durante el proceso, ya no te habla de proceso penal, proceso civil, sancionador, no, durante el proceso. Después te dice, tiene derecho toda persona, ya no te dice el condenado nada más. Luego, recurrir el fallo ante el juez o ante el tribunal inferior. Ante el juez, ¿por qué? Por eso existe el recurso de reposición. Ante el tribunal superior, porque el derecho a la pluralidad de instancias
que no es un derecho a doble instancia, diferente, el derecho al recurso como pluralidad de instancias, debe entenderse como la posibilidad de que un órgano superior, no por control, sino porque un órgano superior colegiado puede revisar lo que hizo el órgano inferior y tiene como base la falibilidad. El juez es humano y como humano se equivoca o puede equivocarse. Entonces ese error tiene que ser corregido por el órgano acueo. Entonces vemos que esta norma es más amplia y te permite mayor interpretación a efectos de derechos. Pero ¿qué ha pasado también aquí? Siempre está dándole la vuelta, ¿no? Ahí dice durante el proceso. Cuando es investigación preliminar no hay proceso, por ejemplo. ¿Y dónde queda el requerimiento de elevación de actuados del nuevo modelo procesal penal? El requerimiento de elevación de actuados es lo que ahora conocemos como recurso de queja de derecho. Ante un archivo o una disposición de no formalización de investigación preparatoria, es posible que el fiscal o la parte que se considera, la parte que denunciante, interponga un requerimiento de elevación de actuados, una REA. ¿Y acaso eso estará yendo en contra de la norma internacional? ¿Alguien podrá decir el Perú ha violado el pacto que ha establecido la convención? No, porque nuevamente vamos al tema de que las normas internacionales señalan un piso y mediante el piso es a partir de ahí que se puede realizar. Otra norma que es importante señalarla, importante porque da más precisiones, como es una norma internacional posterior y sirve como criterio interpretativo que ya la Corte Europea de Derechos Humanos lo tome en cuenta, es la Convención Europea sobre Derechos Humanos. ¿Por qué es importante esta norma? Porque determina cosas que son muy puntuales y que valdría la pena tener en cuenta. No forma parte de nuestro derecho nacional, pero nos puede servir como criterio interpretativo. El artículo 2 dice, el protocolo número 7, derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tiene derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sean examinadas por un tribunal superior. El ejercicio que este derecho, que incluye los motivos por los que puede ser ejercitado, será regulado por ley. Ahí nos da la posibilidad de que te doy un derecho al recurso y te digo que tú, legislador interno, tienes que decir cuáles son esos recursos que estableces. Luego, este derecho puede estar sujeto a excepciones, dice, respecto a las infracciones de carácter menor definidas por la ley. ¿Por qué infracciones de carácter menor? Porque habrán cuestiones que que no tengan derecho al recurso, sino que no tengan el derecho al recurso de manera amplia, plena, sino solamente limitada, ¿no? Además, dice, así como los casos en el que el interesado haya sido juzgado en primera instancia por un tribunal superior o haya sido declarado culpable y condenado después de un recurso contra su absolución. Y ahí viene algo muy interesante. El nuevo Código Procesal Penal permite la condena del absuelto. Si en primera instancia te absolvieron, en segunda instancia te pueden condenar, te dice, porque tienes una segunda instancia plena. Según esta norma, la condena del absuelto en segunda instancia debería tener derecho a una revisión más, no como casación, sino una revisión de hecho y de derecho. Pero la casación, revisión de derecho. Entonces, esta pregunta, ¿no?, la interpretación de la norma pertinente del Código Procesal Penal, llega a decir, ¿la condena en segunda instancia del absuelto contraría el pacto? ¿Contraría las normas internacionales? ¿Qué piensan ustedes? Piensan, el Código Procesal Penal dice, se permite que en segunda instancia al absuelto se le pueda condenar. Ya hay distritos judiciales que se han pronunciado, ya han tenido oportunidad de que llegue un absuelto y resulta que el fiscal llegó mejor preparado para segunda instancia y logró su condena. El absuelto entonces dice, apelo mi condena, improcedente, solo procede la casación ya, porque es resolución de segundo grado, le han dicho. Entonces se ha ido vía recurso de queja,
¿no? Queja por denegatoria de apelación. Entonces, le han dicho, ha habido opiniones contrarias, ¿no? Ha habido opiniones contrarias, porque ha habido en que le han dicho, sí, pues hay derecho al recurso, ¿no? Que te concedan apelación. Pero hay otros que han inaplicado esta norma. Lo único que han hecho un juicio de rescisión. Es cierto, acá yo veo que es culpable, ¿no? Pero no lo puedo condenar. Pero el Código Procesal Penal te dice que sí puedes condenar. Sí, pero voy a hacer control difuso. En Arequipa han hecho control difuso. Y dicen, viola el pacto. Esta norma viola el pacto. Porque no hay posibilidad de revisión íntegra de una segunda instancia. Si te condenan, al condenado lo tienen que revisar. Y esto ha subido en consulta, ¿no? Para la Corte Suprema. Acuérdense, cuando hay control difuso siempre sube en consulta. Y ya también se pronunció la Corte Suprema. Entonces, ¿se le puede o no se le puede condenar absuelto? La Corte Suprema ha dicho que sí. El Código lo permite. Pero esa norma va a llegar a la Corte Interamericana. Porque ya ha llegado a la Comisión una denuncia contra Argentina, que tiene una norma exactamente a la nuestra. Exacta. El caso Mohamed. El caso Mohamed está en la comisión ya, y la comisión ya emitió su informe. Recuerden cómo es el trámite en instancias internacionales. Uno no puede acudir directamente ante la Corte Interamericana. Tiene que acudir a su fiscalía, y su fiscalía es la Comisión Interamericana. Cualquier denuncia del pacto, de la convención, va a la comisión. La comisión lo recibe, hace su instrucción, ¿no? Su investigación, cita las partes, todo, y finalmente emite un informe de recomendaciones al Estado. Consideramos que han violado, tienen que modificar tu derecho interno A, B, C, D. Y si el Estado no cumple con las recomendaciones, recién ahí la comisión va y denuncia al Estado ante la Corte. El único legitimado para ir a la Corte es la comisión. Y la Corte de ahí va a determinar si tiene un caso o no tiene un caso, y si irán pues a la Corte Interamericana, donde estén despachando. Por eso es que es muy caro llegar a la Corte, porque tienen que pasar todas esas instancias, y si bien todas las cosas son gratuitas, no es gratuito el pasaje, ¿no? Para mandar una denuncia nada más, a ver, manden una denuncia hasta la sede de la Corte, y te dan un plazo para interponer. Entonces, el caso Mohamed es un caso en el cual, de manera similar como ha sucedido en nuestro país, un absuelto en primera instancia ha sido condenado en segunda instancia. Eso fue en Huaura. En Huaura se ha condenado a un absuelto, aplicando de manera específica y correcta el Código Procesal Penal. En Arequipa, en cambio, cuando han tenido esa posibilidad, no han condenado al absuelto, han hecho control difuso y lo han mandado nuevamente a primera instancia. Que nuevamente primera instancia te condene si quieren condenarte. Y ahí recién va a subir en apelación con nosotros de nuevo, o con otra sala, y se va a cumplir el doble grado establecido por las Cortes Internacionales. Pero el tema de Huaura, sí es posible que llegue, como en el caso de Mohamed, porque Mohamed Castillo, su caso sí ha llegado a la comisión, y ya la comisión emitió su informe, y ha dicho que el Estado argentino ha violado el pacto y ha violado la convención. Y le ha dado recomendaciones, y le ha dicho, tienes que anular el proceso y obviamente volverlo a jugar. Tienes que cambiar tus normas de derecho interno. Porque si tú haces caso a lo que te dice la convención, ahí queda, ya no te aplican una sanción. Pero si el Estado se mantiene en sus 13, entonces va a irse hasta la Corte. Y la Corte sí te aplica una sanción, porque la Corte, los magistrados de la Corte no viven ahí en la sede de la Corte, también se tienen que trasladar y dejar todas sus actividades extraacadémicas. Son 7 magistrados, de todos los miembros que parten. Y todas las sanciones te ponen costas, te ponen costos y peores. Y generalmente los estados pierden. Porque si un particular llegó a irse hasta la Corte es porque tuvo recursos económicos. Pero el Estado no tiene recursos económicos para llegar hasta la Corte, para cubrir pasajes de peritos, viáticos, no tiene esos recursos. Y como no los tiene, llega a la Corte y pierde. ¿Por qué creen que el Perú ha perdido todos sus casos casi ante la Corte? Deberían mejor hacer caso a las opiniones consultivas quizás, ¿no? O deberían tener un mejor presupuesto, o el presupuesto que tienen optimizarlo, firmar convenios, ¿no?
tantas formas que tendrían de verdad respetar y hacer respetar nuestro derecho interno, ¿no? Porque hay muchos casos que no hacen respetar nuestro derecho interno y la Corte se mete. Y la Corte nuevamente ya no es legislador negativo, sino legislador positivo. Porque una cosa es que revise nuestras normas y otra cosa es que nos quiera modificar las normas. Entonces, cuidado con eso. Ya establecido el marco internacional del derecho al recurso, tenemos que ver cuál es el marco nacional. ¿Nuestra Constitución hablará del derecho al recurso? ¿O nuestra Constitución, como no lo tiene, tendríamos que decir pues que es un derecho implícito del artículo 3? O que se deriva del debido proceso del artículo 139, nada más. Nuestra Constitución sí tiene una regulación exacta del derecho a la pluralidad de instancias. Ese es el término que utiliza. Tiene derecho, es un deber de la función jurisdiccional. Como correlato es un derecho de los que se enmarcan, que están dentro de un proceso entendido en el concepto más lato, no que se formalizó un proceso, sino el concepto más lato. El proceso, el derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, cuando uno solicita algo, solicita un recurso, imagínense que no tienen pues una regulación expresa y una situación que no es ni impugnable ni inimpugnable. La ley no establece ni prohibición ni nada. ¿Qué nos dice entonces nuestra norma constitucional? Todo lo que no está prohibido está permitido. Y eso, como comunes, como particulares, tenemos el derecho, la norma de la libertad, ¿no? Si fuéramos administrativos, en cambio, si fuéramos, por ejemplo, miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, nosotros sí tenemos yo no soy, ustedes sí tendrían una norma. Pero acuérdense, el derecho administrativo no es la misma norma de libertad. Es todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces, con esas dos normas, tanto como administrado o como administrativo, como Estado o administrado, yo puedo interpretar si puedo interponer un recurso o no. Yo debo adecuarme a lo que dice la Constitución. Y ya vamos a ver cómo ha interpretado este artículo el Tribunal Constitucional más adelante. Siguiendo con las normas a nivel común, tenemos ya la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica, en su artículo 11, señala: las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión con arreglo a ley en una instancia superior. ¿Qué hace la norma del Poder Judicial? Nos dice cómo va a establecerse el derecho al recurso, que a nivel constitucional nos han establecido. Nos dice: susceptibles de revisión, resoluciones judiciales, autos, decretos, sentencias. Revisión. Cuando hablan de revisión no hay límite de hecho y de derecho. Tiene que ser de hecho y de derecho. Con arreglo a ley, porque la ley le va a poner requisitos, ¿no? Por ejemplo, te va a poner un plazo, te va a poner una formalidad, que tú no puedes decir, pero yo tengo derecho al recurso, lo interpones fuera de plazo. No, el derecho al recurso también se ejerce conforme a ley, en una instancia superior de eso. Y esa, por ejemplo, esa norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no la encontramos en la Ley Orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público, la única facultad recursiva que existe, que tiene, es el recurso de queja de derecho, artículo 12. ¿Y a qué lleva esto, por ejemplo? Al absurdo de que si alguna investigación se inicia en Fiscalía de la Nación y te la archivan, no hay posibilidad de revisión, porque no tiene instancia superior, dice. Yo no tengo instancia superior, te dice el fiscal de la Nación. Y eso es real. El fiscal de la Nación alguna vez se ha interpuesto, por ejemplo, una denuncia contra un congresista. ¿Quién investiga? ¿No investiga el fiscal de la Nación? Y él archiva, y uno le dice, bueno, queja entonces, ¿no? Porque tu ley orgánica te dice que se puede interponer queja y va a resolver el superior. Y te dice, sí, pero aquí no hay superior, pues, yo soy el médico. No hay superior. Y te lo pone tal cual en su resolución y te notifica. ¿Será posible esta interpretación? Por ley orgánica, ¿yo puedo limitar lo que la Constitución me dice? No
Entonces, ahí podría, por ejemplo, plantearse un amparo, ¿no? Porque no estás teniendo tutela procesal efectiva. Porque no estás diciendo, fiscal, que hay alguien que ordene que investigue, sino que liminarmente te rechazan una denuncia, porque dicen, no, creo que no, el congresista ha presentado sus descargos, yo creo que sus descargos están bien, pues ni siquiera abro investigación preliminar, ¿no? Y ustedes saben que los congresistas tienen prerrogativa, que si el fiscal de la Nación no insta esa prerrogativa, que pierdan inmunidad o que se inicie un proceso de acusación constitucional, ahí queda. Entonces, se dan cuenta, a veces es un blindaje en la práctica. Y uno recibe una norma, le dice el fiscal de la Nación, te dice, yo soy la instancia única, ay, ya perdí, dice, ¿no? No. El fiscal de la Nación es el fiscal de la Nación y como fiscal de la Nación representa el órgano autónomo importantísimo, el Ministerio Público. Pero no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones. Y su principal obligación es someterse a la Constitución. Y la Constitución dice que hay derecho a la pluralidad de instancias. Esta norma, porque se llega al absurdo, ¿cuál sería nomás el caso entonces? El presidente de la Corte Suprema nos diría lo mismo, ¿no? No, yo soy el órgano máximo, entonces contra lo que yo resuelvo no procede nada. Y eso no es así, porque ustedes saben que la Corte Suprema, cuando se inicia el proceso ahí, se abre una vocalía de instrucción y se abre una vocalía de juzgamiento y se abre una etapa para las apelaciones, para el recurso de nulidad. Y aunque tengan que estar llamando miembro tras miembro tras miembro, porque así lo hacen, van convocando, ¿no? Incluso a vocales superiores que provisionalmente los nombran supremos, para así aplicarlo. ¿Por qué? Porque su ley orgánica sí ha sido desarrollada de modo correcto. Pero una ley orgánica no puede invalidar la Constitución. Es a la inversa. Ahí se tiene que hacer control difuso. Y si no se hace control difuso, instar una acción de inconstitucionalidad. Y si a nadie le van a hacer una acción de inconstitucionalidad, un amparo. Entonces, vemos que sí se puede tener acceso al derecho al recurso. Luego acá te pone otro capítulo, ¿no? La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Qué importante es este concepto que dice la ley orgánica. No puede haber recursos de oficio. Ustedes saben, por ejemplo, el delito de terrorismo, y se mantiene hasta ahorita, ante una absolución que no apela a nadie, ni fiscal, ni procurador, se debe en consulta. Es un rezago del sistema inquisitivo. Es una norma que atenta, una norma que es inferior a la ley orgánica, que atenta contra la ley orgánica y que atenta sobre todo por la Constitución. La existencia de recursos de oficio va en contra de esta norma. La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Y además, ¿qué pasa cuando uno pone en la actualidad un recurso de nulidad? Y después se da cuenta, por ejemplo, acá nos ponemos, por ejemplo, en el caso de Carlos Cacho. ¿Se acuerdan que a Carlos Cacho le pusieron 2 años? Entonces, él apeló, su abogado apeló, ¿no? Apeló la pena, no se había dado cuenta su abogado que si es que no apelaba, podía salir con beneficios, porque ya tenía bastante tiempo preso. Porque le había puesto 2 años nada más, ¿no? Y entonces el abogado en ese momento se dio cuenta, uy, me confundí, me desisto, ¿no? No le aceptaron el desistimiento. No le aceptaron el desistimiento. A pesar que la ley orgánica dice la interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario. Decir que es un acto voluntario significa que yo puedo desistir del recurso interpuesto. Que me pongan reglas para ese desistimiento, por ejemplo, que sea realizado con firma de abogado defensor, ¿no? Para que vean que no hace un tema de presión, que sea realizado con formalidades que la ley me pone, que sea realizado hasta antes de la vista de la causa, por ejemplo, e incluso en la vista de la causa, que si ya se realizó la vista no puede desistirse, ahí sí. Pero esta ley orgánica, esta nace después del Código, pues. El Código de 1940 es muy antiguo, y esta norma es nueva. Y si esta norma es nueva, ¿qué ha operado ahí? Ley posterior deroga la ley anterior. Y debería poder renunciar a los recursos.
Hay algunos juzgados, algunas salas que tienen como práctica sí aceptar, pero la mayoría no. Porque dicen, no, pues ya rehusaste, ¿para qué? Pues ya lo empezaste. De oficio sigue, de oficio. Pero la ley orgánica no dice eso. Y ahora, por ejemplo, Carlos Cacho se enfrenta a una pena, a una posibilidad de pena de 7 años. 7 años. Que podrán estar a favor o en contra de que lo condenen, es un tema diferente. Pero si hubieran aplicado la ley orgánica del Poder Judicial, su renuncia, su desistimiento, su apelación hubiera sido aceptado. Y la víctima se hubiera visto satisfecha. ¿Saben por qué? Porque le pusieron 100.000 soles de reparación civil. Le sacó la tinta a la víctima, ¿no? ¿Cuándo ponen en el Perú una reparación civil tan alta? ¿Ah? 100.000 soles. A ver, ¿a quién lo atropelló un carro una vez por tu propia culpa? Porque estabas borracho y todo, te cruzaste en medio del semáforo, todo. Cumpliste, hubo competencia de la víctima incluso, ¿no? O por lo menos co-culpa. ¿A quién le han puesto 100.000 soles? A ver. Y el Poder Judicial dijo, no, pues, tú te desistes, no quiero que te desistas. Y ahora, por ejemplo, la defensa de Carlos Cacho está impugnando también la reparación civil. Y le está impugnando porque la víctima jamás se constituye un autor civil. Y el fiscal ha pedido solo 40.000 soles. Y el juez le había dado 100.000. Y el fiscal pide 40.000 basándose en que tiene que poner como sanción ejemplar, ¿no? ¿Cómo van a poner sanción? La reparación civil no es una sanción. Y además, si Carlos Cacho ya pagó 60.000 soles de reparación civil en gastos médicos, que es lucro cesante, daño emergente, ha pagado un embargo, ha depositado una caución, todo hasta 60.000 soles. El fiscal ha pedido 40, pero no, el Poder Judicial llega el caso y te dice sale por la puerta falsa, ¿no? Ya está la apelación. Si es que hubieran declarado consentida esa resolución, la víctima hubiera cobrado sus 100.000 soles, los 40.000 que le faltaban, según su posición, ¿no? Él hubiera estado libre ya, pero él no está libre por un tema que le dan por exceso de carcelería, ¿no? Pero ahorita se enfrenta a 7 años y la víctima ya se puso las pilas, porque dijo, acá, con amenaza de 7 voy a pedir 200.000 soles, me constituyo como parte civil. Si antes me dieron 100, me pueden dar más, ¿no? Entonces, vemos que nuestro sistema no privilegia las soluciones, la solución de conflictos, sino privilegia el trámite por el trámite, ¿no? La formalidad por la mera formalidad. Y no hay realmente ni siquiera una solución a la víctima, ni siquiera una solución al procesado. Seguimos entonces con la ley orgánica. Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. ¿Por qué te dice eso? ¿Por qué te cierra? Porque no puede haber triple instancia, ¿no? Si no sería un ad infinitum. Cosa juzgada. Sin embargo, el Código Procesal Civil ha establecido también, porque incluso el de segunda instancia también son humanos, serán 3, pero también los 3 se pueden equivocar, porque son humanos. Entonces, ha establecido el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta a nivel civil y a nivel penal la acción de revisión. Entonces, si se dan cuenta, nuestra ley orgánica es más moderna que todo lo que hemos visto antes. Y eso tiene que ver porque se ha ido bebiendo de todo lo que se ha ido desarrollando. Finalmente, dice, su impugnación solo procede en los casos previstos en la ley. Y eso también es claro, porque el justiciable no puede crear recursos ahí donde no los hay. El justiciable no puede decir, a nivel analógico, por ejemplo, en un proceso penal, voy a interponer una reconsideración. La reconsideración es un recurso a nivel administrativo, que cuando aportas prueba nueva, pero no puedes interponer a nivel analógico, porque nuestra ley orgánica del Poder Judicial te dice, solo proceden los casos previstos en la ley. Y la ley en el viejo modelo te dice, por ejemplo, la apelación, la nulidad, la queja, que lo tiene desordenado, disperso. Es cierto, pero con lo que hay se puede trabajar. Un profesor en pregrado, cuando estuve en San Marcos, siempre nos decía, hagan ese esfuerzo, hagan un esfuerzo interpretativo. Lo que la Constitución siempre dice, ¿no? Si tienes 2 formas de interpretar un hecho, uno que es constitucional y otro no, prefiere el constitucional y salva la constitucionalidad de la norma.
O cuando a veces le traíamos una investigación, el seminario de investigación, le decían, profesor, nosotros esto hemos encontrado, la norma está malísima, de estas críticas hay, no todo eso. Y te decían, ya está bien, perfecto, pero eso es ley referenda, ¿no? Eso es ley referenda. ¿Y con lo que tienes qué haces? Me decía. Con lo que tienes, con la norma que tienes, ¿qué haces? No, pero está mal la norma. No, está mal la interpretación, ¿no? Con lo que tienes, ¿qué haces? Por ejemplo, uno dice, está mal el sistema recursal actualmente, pero ¿lo sabes utilizar? Cuando yo hice un curso en la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, pues un taller sobre medios impugnatorios precisamente, fueron todo tipo de personas. Fueron asistentes de defunción, fueron secretarios, por ahí un par de jueces que se animaron, porque es la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, ¿no? Por ahí relatores, ¿no? Uno, contados, realmente los que van más son los auxiliares. Y como estaba variado, dije, ¿en qué nivel voy a enseñar, no? ¿Cuál va a ser? Entonces les tengo que hacer mi prueba de entrada, a todos, le dije, ¿no? Saquen un papel, toditos, vamos a hacer prueba de entrada. Ay, la clásica, ¿no? Uno está en el colegio y dicen prueba de entrada, el primer día de clase, no quieren, ¿no? Pero no pongan su nombre, les dije, ¿no? Ya, está bien, porque no quiero evaluarlos, quiero saber en qué nivel están, para ver a partir de qué tengo que empezar a enseñarles, ¿no? Y les hice 5 preguntas nomás. ¿Cuáles son los medios impugnatorios regulados en el Código de Procedimientos Penales? Todo el mundo puso apelación. La apelación no está regulada en el Código de Procedimientos Penales. Luego le dije, ¿qué otros medios impugnatorios encuentran que no están en el Código de Procedimientos Penales? Ninguno, y todos están ahí. En la encuesta, ¿no? Salió así. Y no todos están en el código. La apelación se encuentra regulada en procesos sumarios. No está en el Código de Procedimientos. Otra, si no tuvieses la apelación, si no tuvieses la nulidad, ¿qué medio impugnatorio utilizarías? Si no tienes ningún medio impugnatorio para un proceso, una forma de impugnar, ¿cómo recurres? No hay, decían, ¿no? Que solamente las que están establecidas en la ley. No, habeas corpus, amparo, también son medios de impugnar. Extra proceso, pero son medios de impugnar. ¿La casación está regulada en el Código de Procedimientos Penales? Sí, me dijeron la mayoría. Entonces, de las 5 preguntas que yo les hice, 4 por lo menos, todos jalaron. Y no es un tema de que desconozcan, porque ellos saben que hay apelación, saben que hay quejas, saben que hay habeas corpus, y es el día a día de cada uno en el Poder Judicial. Sino que dicen, pero no está sistematizado, ¿no? No está de manera ordenada. No vamos a esperar hasta que venga el Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal, ¿no? Con lo que tienen que hacer. Es la pregunta que salgan hoy día, ¿no? Con lo que tienen que hacer, con lo que ya tenemos. Hago un esfuerzo de lectura constitucional de con lo que tienen que hacer. Entonces, pasamos ahí entonces al Código Procesal Penal, que todavía no está vigente de manera total en nuestro distrito judicial, que es Lima, solamente para lo que es delitos contra la administración pública. ¿Qué nos dice el título preliminar? Artículo 1, justicia penal, ¿no? Las resoluciones son recurribles en los casos y en el modo previsto por la ley. Ahí va nuevamente el desarrollo de la ley orgánica, ¿no? Luego, las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación. Ahí te restringe ya. Te dice, la apelación no procede contra decretos. Y eso es por la misma lógica de que un decreto solamente impulsa el proceso. Un decreto no resuelve, un decreto impulsa el proceso. Por ejemplo, ¿sería un decreto el hecho de que en una audiencia yo interpongo una objeción y se resuelve en ese mismo momento? ¿O sería una resolución susceptible de apelación? ¿No? ¿Cómo diferencio si es un decreto? Porque el decreto no es decreto porque diga decreto, ¿eh? Ni un auto es auto porque diga auto, sino por su contenido. Hay unos jueces que piensan, por ejemplo, que denegar una apelación es un decreto. Mediante el decreto número 1, ¿no? Improcedente la apelación, estoy impulsando el proceso. No, eso no es impulso, porque el decreto no se motiva, acuérdense. Siempre que se necesite motivación,
y que no sea impulso de proceso no es decreto. Que yo declare infundada una apelación no es decreto. Entonces, por ejemplo, el nuevo modelo dicen infundada, interpongo reposición, dicen, ¿no? Al interponer el abogado de reposición está diciendo pues que ya es un decreto, porque la reposición solo procede contra decretos. Entonces dice, infundada, interpongo apelación improcedente, porque contra los decretos no procede apelación. Cerraste tu círculo. ¿Qué deben hacer? Interpongo apelación improcedente porque es un decreto, te va a decir nuevamente. Formulo oposición a esa apelación, porque es inimpugnable. Lo que emita el juez en el juicio es inimpugnable. ¿Pero qué hago yo? Formulo oposición. Y queda formulada la oposición en el acta, en el registro audiovisual. Y eso puede ser causal para una apelación o puede ser causal para la casación. Entonces, qué importante manejar el concepto de decreto, auto, sentencia. Sobre todo decreto y auto, porque la sentencia nos queda claro siempre cuando es sentencia, ¿no? Y además contra sentencia procede siempre la apelación. La diferencia es entre el decreto. Decreto es si es que te impulsa el proceso. Por ejemplo, señales de fecha para declaración preventiva. ¿Decreto o auto? Decreto. No puedo impugnarlo, pues, ¿no? Pero podré pedir reposición, ¿no? Podré reponer, podré decirle, ¿sabes qué? Justo ese día que tú estás señalando, no voy a poder porque tengo otra diligencia. O porque me voy a enfermar, o por no voy a estar, voy a viajar, y repongo, ¿no? Y entonces el juez va a ver, no, listo. Emite nuevamente la resolución, va a decir, reprográmese la fecha. Pero ¿qué pasa si es que a mí me ponen algo así, con decreto, y yo lo apelo? Improcedente, y ya perdiste la oportunidad de reponer. El manejo de los medios impugnatorios es importante, porque tú mismo puedes ir cerrándote los candados. ¿Qué más te dice el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal te da esta norma, y les decía que ya el máximo intérprete ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del contenido del derecho al recurso. Ya para terminar con eso, ¿no? Con el contenido del derecho al recurso. ¿Qué nos dice el contenido del derecho al recurso? En el caso de Alberto Fujimori, en ese caso el Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan ustedes que Alberto Fujimori lo condena a un tribunal superior de la Corte Suprema? Lo instruye la misma Corte Suprema, pero luego, cuando ya va a ir en nulidad su proceso, algunos vocales que lo habían condenado eran también miembros de esa sala. Entonces, ¿qué hace? Se recusa, ¿no? Y la recusación es rechazada. Y por eso el abogado de Fujimori, el doctor Nakazaki, interpone un habeas corpus. En todas las instancias pierde, ¿no? Juez, juzgado, y se llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tuvo ahí la oportunidad de desarrollar el derecho al recurso, el contenido del derecho al recurso. Procede, dice, ¿no?, un habeas corpus contra la falta de pluralidad de instancias en una recusación, porque lo que ahí se estaba objetando es la recusación, no se estaba objetando la condena. Es cierto que pues, el doctor Nakazaki como estrategia estaba viendo pues, que regrese, que lo recuse, nuevo juicio, ¿no? Y ya habría nuevamente su juicio, era una estrategia, ¿no? Pero en realidad el objeto real, porque a veces salió en la prensa, ¿quieren revisar sentencia de Fujimori? No, estaban impugnando nada más la falta de pluralidad de instancia en una recusación, porque ahí recusaron improcedente y quedó, no hubo segunda instancia, porque no había ya más vocales a quien llamar, ¿no? Entonces llega al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional se hace dos preguntas en el caso de Fujimori. La primera, ¿qué resoluciones judiciales son las necesariamente impugnables? Y la segunda, ¿cuántas veces tales resoluciones judiciales son susceptibles de impugnación? Toda resolución tiene que ser impugnable, porque se habla de un derecho al recurso a la pluralidad de instancias, porque el artículo 139.6 nos habla de pluralidad de instancias, toda resolución debe ser impugnable. Entonces el Tribunal Constitucional, ante estas dos preguntas, empieza a hacer un análisis, ¿no?, histórico, social, del contenido del derecho al recurso, citando normas pues, internacionales, el pacto, la convención, y llega a determinar
4 puntos muy importantes que tienen que ser tomados en cuenta como criterio interpretativo. No es vinculante, pero es criterio interpretativo, pues no lo hicieron vinculante. El contenido esencial del derecho al recurso. Primero, impugnar la sentencia que imponga una condena penal. Como base, si es que no se te permite impugnar una condena, sí hay vulneración constitucional. No, en consecuencia, si es que no hay pluralidad de instancia en una recusación, no hay un desmedro de un derecho constitucional. No lo hay, dice el Tribunal Constitucional. Entonces, si alguna vez ustedes le rechazan en una resolución de que no es una sentencia condenatoria un recurso, tomen en cuenta desde ahorita que el su habeas corpus no va a prosperar, ni su amparo. Y no generen quizás a veces falsas expectativas en nuestros clientes, ¿no? O ustedes tienen a la mano, como jueces, como magistrados, funcionarios, que le están impugnando mediante un habeas corpus. Acá no hay pluralidad de instancia. Sí, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho a la pluralidad de instancia solo se cumple o se exige para condenas, no necesariamente para otros casos. Tienen una salida, ¿no? Otro, impugnar la resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción personal. Ahí te dice, porque ¿qué pasa? La condena no es la única forma que atenta contra la libertad, también la libertad personal. Entonces se habla, pero de una medida seria, te dice, ¿no? ¿Será una medida seria, por ejemplo, que uno niegue una pluralidad de instancias de una comparecencia simple? Por ejemplo, la ley te lo permite, pero ¿a qué pasa en aquellos casos en los que no te dice si esa resolución es impugnable o es inimpugnable? En las que te dice que es impugnable, te queda claro y vas a apelar. O en las que te dice que no son impugnables, también te queda claro y no apelas o tratas de lucharlo. Pero en aquellas en las que hay ambigüedad, no sabes si es impugnable o no, el Tribunal Constitucional te dice que tiene que ser un órgano, no sea órgano colegiado, si ha afectado un derecho fundamental, el núcleo duro, algún derecho fundamental, también se puede impugnar. Y nuevamente ahí va el tema, ¿no? El Tribunal Constitucional ha hecho un buen análisis del derecho al recurso. Es muy importante revisar la sentencia del caso Fujimori, porque es la más reciente que tenemos en torno al contenido del derecho al recurso, que ha analizado todo lo que les he explicado el día de hoy. Ha explicado las bases de cómo nace el derecho al recurso, qué es el derecho al recurso, y llega como conclusión declarar infundada el habeas corpus, porque una recusación no tiene aparejada la impugnación y no restringe de manera grave la falta de impugnación. Quizás otro hubiera sido la estrategia, no apelar eso, sino irse de frente, por ejemplo, al tema de la falta de parcialidad, ¿no? Quizás la imparcialidad, porque te están juzgando personas que te van a ver tu nulidad, las mismas personas que te han visto tu juicio. Y eso es parte de parcialidad, ¿no? La imparcialidad del jugador. No es derecho al recurso, y la imparcialidad es un derecho fundamental. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Si usted, a ver, con esto terminamos la parte teórica de lo que es derecho al recurso. Vamos a tener un descanso de 5 minutos para poder continuar ya cómo se regula de manera específica los medios impugnatorios y la pluralidad de instancias en el nuevo Código Procesal Penal. Gracias. Dictámenes ya. Entonces, por ejemplo, una disposición, un requerimiento, una providencia, son las 3 formas de resolver que tiene el fiscal ahora. La providencia en la práctica se repone, porque la providencia es identificable al decreto. La disposición es identificable a una sentencia o a un auto, por ahí que puedo apelarlo. ¿Y qué pasa con el requerimiento? Cuando yo pido algo al juez, un sujeto procesal pide algo al juez, se requiere. Entonces, están tratando de los medios impugnatorios del proceso, tratando de aplicar, ¿no? Porque no hay una regulación, por más que se diga actualmente que se ha ordenado de manera precisa y clara la función del Ministerio Público,
Eso ha salido por ahí, se ha escapado. ¿Y por qué se ha escapado? Porque todavía el Ministerio Público no ha adecuado su ley orgánica al nuevo modelo procesal penal. En su ley orgánica tendrá que establecer, por ejemplo, su ley orgánica sigue hablando de recurso de queja y te da un plazo de 3 días. Sin embargo, en el nuevo modelo, el requerimiento de elevación de actuados te da 5 días para interponerlo. Si tú lo pones en el día 4, ¿qué aplico? ¿Ley orgánica del Ministerio Público o el nuevo Código Procesal Penal? Entonces, la ley orgánica del Ministerio Público también tiene que verse modificada, ¿no? Para adecuarse al nuevo modelo. ¿Qué es lo que falta? Porque la ley orgánica es lo que regula cómo va a actuar todo el Ministerio Público. En cambio, la ley orgánica del Poder Judicial sí tiene claro el tema de los recursos. Ya lo hemos revisado. Y lo único que está haciendo el nuevo modelo es adecuarse a la ley orgánica, no al inverso, como sí ha pasado por el Ministerio Público. Esto porque el Ministerio Público es una institución muy joven, ¿no?, a comparación del Poder Judicial. Entonces, les decíamos que la reposición procede contra los decretos y a nivel de investigación preliminar, por uso nada más, no por ley, por uso, se permite también reponer providencias. La providencia, por ejemplo, la que señala la fecha de declaración de la persona. Igual, porque solamente ordena la investigación. Tiene el mismo espíritu, la misma esencia que un decreto. En cambio, en la apelación sí son más claros. Y aquí la apelación que tenemos es hermosa, la apelación que nos han puesto. Porque se distingue apelación de auto y apelación de sentencia. La apelación de auto te abre una audiencia de apelación. En esta audiencia de apelación se permiten los informes orales. En cambio, la apelación de sentencia no te abre solo audiencia de apelación, te abre otra nueva instancia, en la cual tú puedes aportar prueba, tú puedes citar testigos, puedes hacer el alegato de apertura, alegato de clausura, es otro juicio oral, otro juzgamiento. Pero tienen que conocerlo, ¿no? Tienen que saber que en el nuevo modelo, cuando apelas una sentencia, tienes posibilidad de abrir segunda instancia. ¿Por qué digo posibilidad? Porque en la práctica que se está dando, que solamente hay audiencias de apelación, ¿no? Audiencias de apelación que imitan el viejo modelo, que hacen un informe oral de 5 minutos, luego el otro hace otro informe oral y empieza un debate entre los dos. Pero eso es audiencia de apelación, eso no es segunda instancia. Pero eso es función del fiscal y función del abogado, no función del juez. El abogado tiene que instar a abrir la segunda instancia, no solo la audiencia de apelación. Se imaginen que como abogado yo apelo y después presento un escrito, señálese fecha para audiencia de apelación, y sé que se me concede el uso de la palabra. Yo solito me estoy restringiendo el derecho, cuando la norma me dice que yo puedo abrir toda una segunda instancia, plena, que es otra etapa de juzgamiento. Entonces, importante conocer. Pero ¿qué pasa también con la audiencia de apelación? Ya, me limito a ir a la audiencia de apelación. Ok, el cliente solamente me puede contratar para ese día y no para una semana entera, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? En la práctica, en el viejo modelo, no van los abogados a la audiencia de apelación. Alguien apela y todo es por escrito, ¿no? Su informe, su téngase presente, todo es por escrito. En el nuevo modelo, esos abogados que no van, esos abogados que no pueden fundamentar oralmente su pedido, se van a quedar sin trabajo. Dedíquense a otra cosa. Porque en el nuevo modelo, el abogado que no se presenta a la audiencia, le declaran su recurso inadmisible. ¿Qué significa? Pierde por igual cobro. No se presentó. El nuevo modelo es así. Solo hay una excepción a esto. Porque además no solamente se tiene que presentar el abogado, sino también la persona que recurrió, el imputado. Pero ahí surgió el problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando dictan, por ejemplo, una prisión preventiva en ausencia de imputado, que es permitido? Porque obviamente si lo tienen, ¿para qué van a pedir la prisión preventiva a veces, no? El requisito de prisión preventiva es que te estés fugando, que haya peligro de fuga. Y ese peligro se concretiza a veces. Igual te dictan tu prisión preventiva. Por ejemplo, el caso Yamoja, que le revocaron, ¿no? Imaginemos que estamos en el nuevo modelo. En el nuevo modelo, el caso Yamoja, hubieran hecho un requerimiento de prisión preventiva y la jueza declaró fundado el requerimiento. Pero Yamoja se dio la fuga, ¿no? Yamoja en fuga, pues. Entonces, el fiscal apela el abogado apela lo que sucedió en este caso.
va a la sala. Pero la norma del nuevo modelo te dice que quien apela tiene que ir también la imputada. Pero si va la imputada lo van a detener. Pero si no va, le declaran inadmisible. Entonces no tiene derecho al recurso. Este problema ya se presentó en el nuevo modelo, se presentó en Guaura igual, que es el que tiene más antiguo el sistema, ¿no? Se presentó y ya la Corte Superior, no Suprema, porque no tuvo necesidad de llegar en casación a la Suprema, ha dicho, esta es una excepción, porque la lógica de la apelación a la prisión preventiva es que no la detengan, ¿no? ¿Y cómo voy a exigir yo que se presente como requisito para no declarar inadmisible? Y ha interpretado, porque el Código Procesal Penal dice aquel que no se presenta injustificadamente, no te dice aquel que no se presenta. Puede ser, por ejemplo, como tú como abogado estás yendo a la audiencia, hay un paro en la carretera, como suele haber, por ejemplo, cuando uno se va a Cañete, ¿no? Los algodoneros. Hay un paro en la carretera, no llegas a tu audiencia. Es injustificadamente. No te pueden poner de manera mecánica las normas. Entonces, la inasistencia injustificada en el nuevo modelo se castiga con la inadmisibilidad. Pero si tú justificas, y la única excepción que a nivel jurisprudencial han puesto ahorita, es la del diputado que está con requerimiento de prisión preventiva. La única. Que en la práctica van a ir dándose más, ¿no? Que ustedes van a encontrar muchas y buenas razones justificables. Que también quizás en la práctica esto se va a subvertir y todo se va a hacer justificado, ¿no? Vamos a tener constancias médicas y todo, pero para eso está la labor del juez, ¿no? El juez es el filtro. El juez es el que tiene que ver que esto no se subvierta. Esa es su función en el nuevo modelo, de garante. No garante solamente de lo que trae del imputado, sino también garante del derecho de la víctima. Entonces vemos que es mejor el nuevo modelo en ese sentido siempre que lo apliquemos correctamente. Entonces, en la audiencia de apelación tienen que estar presentes, si no, inadmisible. En la audiencia de apelación de sentencia no es audiencia nada más. Además de presentarse, uno tiene que actuar conforme se encontrara nuevamente en un juicio oral. Por ejemplo, tiene oportunidad de presentar nueva prueba. Esa es una novedad en el nuevo modelo. Actualmente, en segunda instancia, solamente se permite que uno haga informe oral. Y por ahí que te permite prueba documental, ¿no? De contrabando la metes. Pero a veces no lo valoran. Lo reciben, téngase presente, pero no lo valoran. Porque no te dice que te ha permitido el código. En el nuevo modelo sí te permiten ingreso de prueba nueva. ¿Pero qué es prueba nueva por el nuevo código? La prueba nueva típica, ¿no? La que con posterioridad al ofrecimiento de pruebas se produjo. La que cronológicamente, por ejemplo, el ofrecimiento de prueba fue etapa intermedia, ¿no? Fue en mayo y resulta que en junio se genera una nueva prueba. Cronológicamente, esa yo puedo aportarla en segunda instancia. ¿Qué otra es nueva prueba en terminología del código? Aquella que a pesar de que cronológicamente no se produjo, yo no tuve conocimiento. Por ejemplo, la audiencia de etapa intermedia de control de acusación nuevamente fue en mayo, esa nueva prueba fue antes, en abril, pero yo no tuve posibilidad de conocerla y la conozco después de la sentencia o después de que ya no puedo aportarla porque hay etapas preclusivas. En segunda instancia puedo aportarla. O aquella que sin ser prueba nueva ni prueba desconocida, es prueba que se me admitió pero no se actuó. Pero no solamente que no se haya actuado, sino que tú hayas agotado todas las vías para su actuación. Por ejemplo, ahora último, en una de estas clases también les mencioné, ¿no? Un juicio muy importante en Cañete. En ese juicio se determinó una culpabilidad de un fiscal. Y la víctima también era una fiscal. Se le ha puesto 20 años de pena privativa de libertad. Pero ha sido algo bien histórico, ¿no? Que un fiscal lo sancione. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dificultad se presentó en la Fiscalía de Cañete? Que había más de 80 testigos. Y la defensa tenía recursos ilimitados. Porque el fiscal de Cañete contrató al mejor abogado de ella. Al mejor abogado de Cañete. Y se quiso traer abogado de Lima, además, ¿no? Entonces,
ese mejor abogado que tuvo, y hay pruebas en el expediente de eso, empezó a comprar testigos, ¿no? Empezó a comprar los testigos, ¿no? Y hay video de que está ahí el testigo, ¿no? Diciendo, hoy cómo es, no, pues vamos para allá, ¿no? Hay video. ¿Por qué? Porque la fiscalía, miren el trabajo, qué importante que la fiscalía trabaje bien, ¿no? Pidió videovigilancia. ¿Ves? Yo no soy fiscal, ¿no? Por si acaso, pero cuando hace un buen trabajo hay que reconocerlo. Pidió videovigilancia y eso se fue al juicio. Eso era prueba nueva, por ejemplo. Prueba nueva. Que si le decían no en la primera instancia, ellos ahora en segunda instancia, porque obviamente la defensa ha apelado esos 20 años, van a poder aportar eso como prueba nueva, ¿no? El tema de la compra de los testigos. Pero además no solamente hubo compra de testigos, hubo un tema de que habían testigos que vivían pues en Arequipa, testigos que vivían en Lima. ¿Cómo hago que vengan esos testigos? Los fiscales mismos de su bolsillo se han ido a buscar a los testigos. Ellos mismos, porque ustedes saben que el Ministerio Público no cuenta con mucho presupuesto, ¿no? Es limitado. Se han ido a traer a los testigos. Y le han dicho, vamos a que declares, ¿no? Sí, pero algunos testigos tengo miedo, algunos testigos no voy a dejar acá mi casa, algunos testigos quién me va a pagar mi pasaje, ¿no? Y ha habido testigos que la Fiscalía dentro de sus limitados recursos pudo traer, y ha habido testigos que no pudo, ¿no? Entonces esa es prueba que fue admitida, pero que no pudo ser actuada, y que le va a servir a la Fiscalía en segunda instancia. Qué importante, ¿no? Y en este caso se trata de que la Fiscalía hizo un buen trabajo y consiguió una pena de 20 años. Pero lamentablemente, debido a que no habían todas estas pruebas antes, porque han sido pruebas nuevas, que van a verse en segunda instancia, solo han condenado por homicidio simple, cuando en realidad la acusación fiscal pedía 35 años por homicidio calificado, porque era un tema de un móvil, pues, por dinero, ¿no? Era un tema que la fiscal, la Ocisa, le había prestado 30.000 soles y bueno, la otra persona, por no pagarla, la mató. Y además había por ahí un tema pasional también, ¿no? Que eran amantes, ¿no? Todo así de novela roja. Tiene todos los tintes de novela roja esa sentencia. Y entonces, porque también estuvo involucrada la esposa del fiscal, ¿no? La esposa del fiscal, a ella la han absuelto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hubo actuación de pruebas. Porque ¿cómo traigo como fiscalía? Y este juicio ha empezado en enero. Pero un juicio ha sido un juicio con más de 80 testigos, con peritos por todos lados. Y este juicio ha terminado en febrero nomás. Un juicio tan grande, aquel Lima, ¿cuánto hubiera durado? ¿Cuánto tiempo tiene el caso de Yamoja? ¿Cuánto tiempo tiene Fefer? 5 o 6 años. Allí en Cañete, con el nuevo modelo, ha durado 2 meses. Todos los días tenían audiencia de 8 de la mañana hasta casi la medianoche. Los fiscales, ¿a qué hora hacían su investigación? Yo no sé ya. Yo no sé cómo han hecho. 2 fiscales nada más. 2 fiscales. La doctora Alemán, que es la fiscal titular, y el fiscal adjunto, el doctor Cabrera. Entonces, qué buen trabajo que hicieron ellos dos, ¿no? Como fiscalía. Dentro de los pocos recursos que tuvieron, hicieron un buen trabajo. Yo estoy seguro que esa condena no solamente se va a mantener en segunda instancia, sino que va a resistir incluso una casación. Y veamos que la Fiscalía siga apoyando e incentive a estos fiscales, ¿no? A estos 2 fiscales que se han fajado por este caso. Yo soy abogada litigante, normalmente les doy con palos fiscales y jueces, es mi trabajo, pero cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Entonces, la prueba nueva es importante y va a servir, y es bueno generarla también, ¿no? Cuando sean fiscales o abogados litigantes, generen que haya nueva prueba. No se duerman en sus laureles, ya estoy en juicio, ya tengo toda la prueba. No, tienen una segunda instancia para generar prueba nueva, para que sostengan la resolución de primera instancia o en todo caso lo impugnen. Y esa es una novedad muy importante del nuevo modelo. Tenemos todavía 15 minutos. Otra novedad del nuevo modelo es lo referido al recurso de casación. El recurso de casación penal, si bien estaba establecido en la Constitución, porque la Constitución dice es función de la Corte Suprema, la República, resolver en casación los casos,
Solamente era una casación civil, una casación laboral, pero no había casación penal. No había. Recién con el nuevo modelo procesal penal es que entra en la casación. Pero ahí, en la casación del nuevo modelo, han metido algo de contrabando. Y evidencia que el Código Procesal Penal es judicialista. Judicialista. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el anteproyecto, o si ustedes revisan el Código Procesal Penal de 1991, se van a dar cuenta que como causal de casación solo hay 4. Y la quinta causal de casación no está. ¿Qué dice la quinta causal de casación? Y es una tautología. Dice, cuando se incumpla o cuando no se aplique la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema. Entonces, ¿la Corte Suprema son legisladores? Ellos nos van a dar leyes. La Corte Suprema nos da criterios interpretativos. No nos puede vincular, no estamos nosotros en un sistema del precedente. El precedente debe imponerse por la razón de sus argumentos, no por la fuerza de donde proviene. Y el establecer, haber metido de contrabando esa quinta causal de casación, cuando no se aplica una doctrina jurisprudencial, cuidado, ¿no? Cuidado, porque en algún momento, finalmente acuérdense que los que integran la Corte Suprema también son humanos y también se equivocan, pues, ¿no? O ellos, por estar en la Corte Suprema, ya tienen la última palabra. ¿No ha habido casos acaso en los cuales la Corte Suprema les han revocado también sus resoluciones, el Tribunal Constitucional? Entonces, y eso no es porque sean malos, no tengan conocimientos o se hayan vendido en otra parte, sino porque son humanos y como humanos se equivocan. Y si se equivocan, yo no puedo poner como causal de casación la que inaplico una resolución en la Corte Suprema. Deberá la misma Corte Suprema, y ahí viene el contrasentido, cuando interponga este recurso de casación por inaplicación, reevaluar su propio argumento. Esa es ¿cómo salvo yo esto? ¿Se acuerdan que les decía cómo salvo constitucionalmente algo? ¿Cómo lo salvo? Que la misma Corte Suprema diga, miren, me están planteando acá que estoy equivocado, ¿no? Bueno, entonces, si mi criterio es equivocado y me lo están argumentando con buenas razones, debo variar mi criterio interpretativo en vez de sostenerlo a rajatabla, ¿no? ¿Por qué? Porque una resolución que puede ser totalmente válida en el 2008 no va a serlo quizás en el 2012, porque acuérdense que el derecho no inventa la realidad, solo la regula. Entonces, la casación te establece causales específicas y esta última causal, medio de contrabando, debe ser utilizada de manera precisa, debe ser invocada con respeto también, porque otra novedad del nuevo código es que hay costas y costos. Y a ver, pues váyanse en casación, por gusto. Ya la Corte Suprema ha puesto costos y costos, aquellos que temerariamente se han ido a la Corte Suprema, porque agarra y dice, no te preocupes, vamos a apelar, ¿no?